Bien, bienvenidos sean todos. Es un gozo poder estar todos juntos nuevamente un domingo más para escuchar el mensaje que la palabra de Dios tiene que decirnos el día de hoy. Y es un gozo, la verdad, porque la Biblia tiene muchas cosas que decir acerca de los aspectos fundamentales de la vida humana. La Biblia tiene tanta relevancia que aborda los aspectos más importantes de la vida del ser humano. Y no son aspectos únicamente abstractos, religiosos, que no podemos entender, sino aspectos muy concretos y específicos, sobre todo cuando hablamos del tema de relaciones. Porque la verdad, hermanos, es que las relaciones de por sí son complicadas. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones, primeramente nuestra relación con Dios. La Biblia tiene mucho que decir acerca de esa relación vertical entre el ser humano y su Creador. Pero no solamente eso, sino que también tiene mucho que decir acerca de cómo esa relación vertical afecta esas relaciones horizontales con nuestros semejantes. Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue reconciliarnos con Dios, pero también nos reconcilió con los hombres. Hace un par de domingos decía específicamente eso, que la relación vertical con Dios ha sido reconciliada en Cristo, pero también con nuestros semejantes. Y esto aplica para todas las esferas de las relaciones humanas, principalmente en la familia. Porque la familia, hermanos, es una de las áreas con las que todo ser humano, creyente o no, lucha constantemente. Las relaciones familiares son muy complicadas y tienen un gran impacto en la vida de los individuos. Y absolutamente ninguno de nosotros está exento de luchar con relaciones familiares difíciles. La familia es ese lugar donde el destino de una persona puede ser afectado hasta tal punto que puede terminar en un camino o en otro. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿A quién está hablando? A los padres. No está hablando a los maestros de colegio ni de escuela dominical. Está hablando a esa relación familiar, que es la relación humana más importante que existe. Ahora, las relaciones familiares son difíciles porque es el lugar donde la gente puede ser más herida que en cualquier otro sitio. Las relaciones familiares son complicadas porque es en la familia donde mostramos cómo realmente somos. Es en la familia donde mostramos nuestro verdadero carácter. El pastor Paul David Tripp, en su libro Un llamamiento peligroso, comenta con tristeza la diferencia que hay entre la vida pública de ministerio que tienen muchos pastores y los detalles de su vida privada en casa. Habla sobre aquel carácter mostrado en público y de aquel mostrado en casa. De cómo nuestras palabras suenan en público y cómo nuestros gritos no callan en casa, o nuestras palabras hirientes. Y muchos cristianos luchamos diariamente con este tema. Sin embargo, hermanos, Pablo nos está diciendo en el capítulo 3 de Colosenses que esa misma paz que tenemos nosotros con Dios es la misma paz que debe gobernar nuestros corazones y es la misma paz que debe extenderse a nuestras relaciones humanas. Estamos llegando ya a los últimos versículos en la carta a los Colosenses, a las últimas exhortaciones y enseñanzas de Pablo en Colosenses. Y lo que Pablo va a decir es cómo esta relación vertical tiene que afectar nuestro entorno, tiene que afectar nuestra relación con otros, primeramente en la familia y como veremos en los próximos domingos, también en nuestro lugar de trabajo y también en nuestra sociedad. La manera en cómo el mundo ve la familia es un modelo muy distorsionado. Y como consecuencia de eso, lo que vemos son vidas rotas,
sociedades desintegradas? Porque la familia, hermanos, es el núcleo de toda sociedad. Por medio de los creyentes, Dios está rescatando su modelo de familia. Por medio de su pueblo, Dios está mostrando al mundo cómo se ve la institución que Él ha creado. Cómo se deben experimentar las relaciones entre todos los miembros de la familia. Él la creó para que los individuos llegaran a conocerles, para que los hijos llegaran a conocer la bondad de Dios. Él creó la familia para que las sociedades llegaran a ser sociedades fuertes y prósperas. Pero hoy en día, no solamente en España, cuando hablamos de familia, la gente entiende cualquier otra cosa, pero menos el diseño original de Dios. Usted puede ver padres ausentes, hombres abusivos, hombres desleales, mujeres ahora libres, autosuficientes, hijos que no valoran a sus padres o que no le honran. Y hasta en algún punto, familias compuestas por personas del mismo sexo. Por eso, hermanos, es que lo que vamos a ver ahora es un tema sumamente importante si es que queremos comprender el modelo de Dios, no solamente para la iglesia o para el individuo, sino también para algo tan importante como es la familia. Te invito a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 18 al 21. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Dice lo siguiente: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres un Padre bueno. Porque en ti, Señor, podemos conocer el verdadero carácter, el verdadero amor que deberíamos tener también en nuestras familias, Señor. Gracias porque en ti podemos ver, Señor, cómo nosotros, siendo criaturas completamente desobedientes, fuimos hechos hijos tuyos y pertenecemos ahora a tu familia. Padre, ayúdanos a poder vivir de una manera en casa que te honre, Señor. Ayuda a que nuestras palabras hacia nuestras esposas, nuestros esposos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos, Señor, sean palabras de edificación en todo momento. Cambia nuestros corazones, Señor. Quita esas asperezas. Y que podamos ser luz tanto fuera como dentro de casa. Para que tú seas glorificado, Señor, en todo lugar, en todo momento. Y que podamos hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Lo que vemos ahora en este versículo, en el versículo 18, es un mandamiento que no es un mandamiento muy popular. Si usted sale ahora mismo y le dice a una persona que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, pareciera que fuera un crimen mucho más grave que asesinar a una persona. Pareciera que fuera usted una persona opresora y dictadora que lo que busca es simplemente aprovecharse de las mujeres. Y realmente no voy a comentar sobre temas de feminismo, primero porque este sermón no tiene ese propósito.
Y en segundo lugar, y más importante, es porque creo que nuestras hermanas en Cristo y todas las mujeres en general, lo que realmente necesitan es un correcto entendimiento de lo que significa estar sujetas a su marido. Y digo correcto entendimiento porque lamentablemente hay mucha confusión, incluso dentro de la iglesia, tanto por hombres y por mujeres, de lo que significa que la mujer debe estar sujeta a su marido. De hecho, recuerdo una vez en Venezuela, en mi iglesia, cuando yo era un adolescente y estaba en una clase de escuela dominical, donde una de las hermanas que estaba allí dijo que el hombre era la cabeza, pero que la mujer era el cuello. Y en ese momento, hermano, realmente yo lo tomé como un chiste inofensivo. Lo vi como una gracia, pero lo que los años me han enseñado, hermanos, es que ese tipo de pensamiento no solamente es antibíblico, sino que nace de un corazón no humilde, sino orgulloso. Nace de un corazón que no entiende el concepto bíblico de sujeción y que lo que busca es una actitud de no van a pasar por encima de mí. Es un corazón, hermanos, más rebelde que humilde. Y para que usted vea cuán antibíblico es ese pensamiento, escuche lo que dice 1 Corintios 11:3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Decir que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello que mueve y controla la cabeza, es decir que Cristo es la cabeza, pero que los hombres somos el cuello que mueve y controla a Cristo. La misma relación que hay entre Cristo y su iglesia es la misma relación que hay entre el hombre y la mujer, en la que hay una relación de sujeción y de amor y protección. Hermana, si en algún momento tú tienes o has tenido este pensamiento o has dicho estas palabras, con mucho amor te animo a que examines tu corazón. Porque estas palabras reflejan una actitud de orgullo. Pero hermanos, realmente es muy delicado hablar de este tema, porque no queremos ser muy triviales ni muy legalistas. No queremos ser muy superficiales ni tampoco poner una carga sobre nuestras hermanas mayor de la que deberían llevar. Así que para ayudarnos a entender qué significa que la mujer debe estar sujeta a su marido, debemos primero entender qué no significa estar sujeta. ¿Qué es lo que la Biblia no está diciendo cuando llama a nuestras hermanas a sujetarse a sus maridos? Así que seguramente hay más cosas, pero a mi entender tengo algunas que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, estar sujeta a su marido no significa que la mujer tiene que estar de acuerdo en todo con lo que el hombre dice. Y eso es importante. Que la mujer esté sujeta a su marido no significa que ella tiene que estar de acuerdo y decir amén a todo lo que el hombre diga. La mujer puede y debe expresar su opinión en su relación de matrimonio con libertad, con espontaneidad, pero también con mucha humildad y con mucha gracia y respeto. Pero estar sujeta a tu marido no significa que todo lo que él diga es amén. Estar sujeta a tu marido no significa que tengas que obedecer a tu marido en todo. Y quiero ser muy claro con esto para que no se malinterprete. La mujer no es hija, es mujer. No es hija, es esposa. Yo no puedo decirle a mi esposa qué tiene que comer o cuándo tiene que comer y cuándo no. No es mi hija para que yo la críe. Es mi esposa para que yo la ame.
De modo que evidentemente tiene que haber una obediencia al marido, pero en cosas que la Biblia nos llama a obediencia, no en cosas triviales de la vida cotidiana. Estar sujeta a tu marido no significa ser esclava del hogar. No significa que la mujer está en la cocina con los muchachos y el hombre no. Y esto creo que es mucho más importante que todo lo demás. Estar sujeta no significa que la mujer es menor al hombre en dignidad y valor. Y yo creo que este es el punto más álgido de todo este debate o de la percepción que tienen las personas afuera sobre si la mujer tiene que estar sujeta o no. Porque pareciera que la sujeción a otra persona resta en ti dignidad o valor. Pero hermanos, eso no es así en ninguna otra relación humana. En mi trabajo, yo estoy sujeto y soy sumiso a las órdenes de mis supervisores. Eso no me hace menos persona que ellos. Eso no me hace con menos valor, capacidad o inteligencia que ellos. De modo que estar sujeta a tu marido no te hace una pobre indefensa criatura que es de menor valor o con menor capacidad que tu esposo. De hecho, en la mayoría de los casos las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y yo doy fe de eso. En la mayoría de las veces, hermanos, las mujeres tienen mejores capacidades que los hombres. Que ella esté sujeta a su marido no la hace menos que su esposo, ni menos importante, ni que su opinión valga menos que la de nosotros. La mujer tiene exactamente la misma valía que el hombre. Tanto hombre como mujer fueron creados a la imagen de Dios. Génesis lo dice, y a su imagen los creó. Hombre y mujer los creó. La mujer refleja atributos de la naturaleza de Dios que el hombre no refleja. Y el hombre puede reflejar atributos que la mujer no refleja. Por eso son un complemento. Pero ambos, delante de Dios, tienen exactamente el mismo valor y dignidad. Y ambos, delante de Dios, son igual de responsables por su pecado. La mujer, esto es importante, la mujer está sujeta a su marido, no a todo hombre. Y en la iglesia es muy importante que comprendamos esto. Porque la mujer está sujeta a un solo hombre en su vida, que es su esposo, no a todos los hombres de la congregación. Y es cierto, la mujer tiene que estar sujeta también a los líderes de la iglesia, pero no por ser mujer. Los hombres también tienen que sujetarse a los pastores y líderes. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores y ancianos, pero no dice mujeres y hombres, dice todos. Pero yo, en mi calidad de hombre, no tengo ningún derecho de decirle a una de mis hermanas qué debe o no debe hacer si esa decisión que está tomando no compromete su testimonio de Cristo. Si no es un pecado, no tengo ninguna autoridad sobre ninguna hermana de la iglesia, ni yo ni ningún hombre. Al menos que sea una conducta que ponga en riesgo el testimonio de Cristo. Pero es la misma autoridad que tiene una mujer sobre un hombre. Si una mujer ve a un hombre pecando, un hermano de la iglesia, tiene la responsabilidad como creyente de exhortarle. Pero la mujer está sujeta única y exclusivamente a su esposo. Y esto me lleva al último punto. Que la mujer esté sujeta a su marido no significa que no pueda exhortarle y llamarle a arrepentimiento. Que la mujer esté sujeta a su marido no quiere decir que no le pueda hacer ver sus errores. Y hombres, nosotros tenemos que entender que necesitamos a nuestras esposas más de lo que estamos conscientes. Tenemos que entender que necesitamos sus opiniones, sus comentarios, sus ideas, y que muchas veces tenemos que ver las cosas de la manera que ellas las ven. Porque por algo Dios nos ha puesto juntos. La Biblia dice
que la mujer salió de la costilla y que el hombre nace de la mujer para que ninguno se enseñoree del otro. De modo que la mujer esté sujeta al hombre no significa que yo tomo las decisiones y mi mujer calladita se ve más bonita. Las decisiones en el matrimonio tienen que tomarse siempre en consideración de quienes son parte del matrimonio, tanto el hombre como la mujer. La diferencia es que el hombre es responsable delante de Dios por guiar y dirigir esa familia. Así que, ya viendo un poco lo que no significa estar sujeta a tu esposo, ¿cómo podemos comprender este concepto? ¿A qué se refiere la Biblia, hermanos? Y antes de continuar, yo quisiera confesar públicamente, delante de ustedes, hermanos, que en muchas ocasiones, por mi mal entendimiento de lo que la Biblia dice, en muchas ocasiones he usado este mandamiento como excusa para hacer cosas y tomar decisiones de manera egoísta. Y mi esposa porque se acaba de levantar, porque si no diría amén. Pero lo confieso delante de ustedes, hermanos, porque no me presento aquí como alguien que tenga un modelo perfecto en sí mismo, sino porque este es un mensaje de parte de Dios, tanto para ustedes como para mí. No vengo aquí a hablarles de cómo deben vivir su vida, porque yo sea la autoridad o la autoridad esté en mi vida, sino porque la autoridad nace de la palabra de Dios y nosotros debemos arrepentirnos y obedecer su palabra. Así que me vengo delante de ustedes, hermanos, me presento delante de ustedes como alguien que necesita la misma misericordia de la que vamos a hablar el día de hoy. Así que, ¿qué significa que la mujer debe estar sujeta a su marido? Fíjense lo que dice el mandamiento, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora bien, lo primero que vemos, hermanos, es que esto es un mandamiento para las mujeres, no para los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Que no dice, maridos sometan a sus mujeres. Dice, mujeres, someteos a vuestros maridos. El hombre no tiene la responsabilidad de someter a su mujer, ni la responsabilidad ni el derecho. Es el mandamiento de Dios para la mujer de que ella voluntariamente se someta a su marido. A mí me costó entender esto. Me costó muchísimo entender esto. Pero es un mandamiento que Dios está dando a la mujer para que ella se someta a su marido de la misma manera que ella se ha sometido al Señor. Y nuestra responsabilidad como hombres no es someterlas, sino amarlas independientemente de su comportamiento. Y eso lo veremos en un minuto. De modo, hermanos, que esta es una lucha, este es un mandamiento, esta es una enseñanza dirigida a la esposa. Si ella tiene dificultades para sujetarse a su marido, es una dificultad, es una lucha que ella tiene en su proceso con el Señor. No es algo en lo que yo debo estar insistiendo constantemente, sujétate a mí, sujétate a mí, sujétate a mí, porque soy tu marido. Y eso debemos comprenderlo, porque lo que viene a continuación, el mandamiento para el hombre, vamos a ver cómo este balance funciona perfectamente según el modelo del Señor. Ahora, hermanos, este versículo dice, mujeres o casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Lo primero es que es un mandamiento dirigido a la mujer, y en segundo lugar es que es un mandamiento que sale de la relación que esa mujer tiene con su Señor. Esta frase la podríamos traducir nuevamente de una manera más coloquial, ajustada a nuestro lenguaje actual, diciendo, casadas, voluntariamente
sujetaos a vuestros maridos, porque eso es lo que lo que corresponde, ya que ahora sois mujeres nuevas en el Señor. Ahora que vosotras estáis bajo el dominio de Cristo y no bajo el dominio del pecado, ahora como estáis sujetas a Cristo, de esa misma manera, someteos a vuestros maridos. Por eso es que es importante comprender que es un mandamiento de Dios para la mujer. Y que es un mandamiento que corresponde a la mujer sin importar cómo sea tu marido. Hay un dicho que me causa mucha gracia, que hay gente que dice, bueno, mi marido es un diamante en bruto. Y hay otros que dicen que es un bruto sin diamante. Pero cualquiera que sea el caso, hermanas, debéis estar sujetas a vuestros maridos de la manera que estáis sujetas al Señor. Ahora, quiero que entendáis esto, hermanas. El respeto que tú le das a tu marido es el mismo respeto que tú le das a Cristo. La manera en cómo tú te comportas con tu esposo refleja la manera en cómo tú te comportas con Cristo. Y tú me podrás decir, pero Eddie, tú no conoces cómo es mi esposo. Es que mi esposo ni siquiera es creyente. Y cuando anda con sus amigos es que no tienes ni idea de lo que hace, lo que dice, lo que ve. Y créeme que a lo mejor yo no puedo entenderlo, porque evidentemente no soy mujer y no tengo marido. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, del 1 al 2. Fíjense lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, los no creyentes, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. De modo que aun si tienes un marido que no es creyente y que a lo mejor toma decisiones que no honran a Dios, quizás tú no participas en ese proceso de toma de decisiones. Quizás tú no estás de acuerdo, pero el Señor te llama a estar sujeta a Él, para que Él, viendo tu integridad, reconozca a Cristo dentro de ti. Esto no quiere decir que la mujer debe aguantar cualquier tipo de abusos. Esto no quiere decir que la mujer debe aguantar cualquier tipo de maltratos. Si tenemos un hombre que es creyente o no creyente, que abusa de su mujer, hermana, eso no es sujeción. Eso es un crimen por parte de ese hombre. La sujeción no debe poner en peligro la integridad de la mujer. Física me refiero. No podemos pensar que porque un hombre está golpeando a su mujer, ella debe seguir sujeta. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Ese hombre inconverso claramente no quiere estar con esa mujer. Eso le demuestra quizás no con sus palabras, pero sí con sus acciones. Así que, hermana, la manera en cómo tú te comportas con tu esposo, la manera en cómo tú hablas con tu esposo, refleja la manera en cómo tú hablas con Cristo. Y tú me dirás, no. Yo te digo, es lo que dice la Biblia. Estad sujeta a vuestros maridos como al Señor. ¿Y qué significa estar sujeta? Pues lo vemos aquí en el versículo 2 de 1 de Pedro. Dice, para que viendo vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer sujeta a su marido es una mujer humilde, que muestra la misma humildad de la que el apóstol Pablo habla en el versículo 12. ¿Recuerdan la última predicación? Capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Esa misma humildad, ese mismo amor, esa misma paciencia, es a la que la mujer está llamada a reflejar en su trato a su marido. La pregunta es, ¿cómo hablas con él? Aun cuando se esté equivocando y lo sepas,
¿Cuestionas? ¿Le quieres poner en ridículo? ¿Quieres exponer sus debilidades? ¿Le quitas tu apoyo? Pues déjame decirte que eso es exactamente lo que estás haciendo con Cristo, de una manera indirecta. Y quiero ser enfático en esto. Porque así como el hombre debe estar siempre amando a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, la mujer debe estar sumisa a su marido como la iglesia está sumisa al Señor. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 3. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Hablas con respeto a tu esposo? ¿Hablas con humildad? ¿Hablas considerando que Él es tu cabeza? ¿O tienes una actitud orgullosa, rebelde, influenciada por cualquier doctrina o idea que sea contraria a la Biblia? ¿Eres esposa o eres cuello? Hermana, entiende que esto es un mandamiento que no depende de tu marido, sino que depende de ti siendo santificada a la imagen de Cristo. Estás llamada a mostrar la misma sujeción que Cristo tuvo con el Padre. La misma humildad que Cristo mostró al venir a este mundo. Ahora tú me dirás, pero yo estoy soltera y no tengo marido. Así que puedo ser todo el cuello que quiera. Pues déjame decirte, hermana, que la preparación para el matrimonio no comienza con un curso prematrimonial 6 meses antes de casarte. La preparación para el matrimonio comienza en tu día a día siendo santificada a la imagen de Cristo. La preparación para el matrimonio comienza ahora sin que aún hayas conocido quién va a ser tu marido, pero estando sujeta en todo a tu Señor. Para que cuando conozcas a tu marido aprendas sujeción, o ya hayas aprendido sujeción, y puedas vivir la vida que Cristo te está llamando a vivir. Y repito, debemos entender lo que realmente significa la sujeción, que no es nada de lo que ya hemos comentado. Pero no queda allí. Hay 2 caras para la moneda. Nos toca ahora a los hombres. Versículo 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y este mandamiento tiene son dos en uno. El primero de ellos es un mandamiento, digamos, positivo, que nos manda a hacer algo. Y la palabra aquí es, maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjense lo que dice Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarlas, habiéndolas purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Unos versículos atrás, el apóstol Pablo en Colosenses 3 nos había dicho, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El hombre en el matrimonio está llamado a amar a su esposa, pero no según cualquier estándar, no según su propia definición de lo que es amor, sino sobre la definición misma de lo que verdaderamente es amor, que es Cristo.
tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Y yo en muchas ocasiones me frustro y me molesto conmigo mismo al ver la incapacidad que tengo de amar a mi esposa como Cristo me ama a mí, que soy parte de su iglesia. En muchas ocasiones, hermanos, me cuestiono por qué no puedo amarla si Cristo me amó de esta manera. Pero el mandamiento que el Señor me da a mí no es a enfocarme en si ella está sujeta a mí o no, sino a que yo debo amarla sin pensar en cuál es su comportamiento. Ser un hombre, ser cabeza de familia, no significa mandar más. No significa yo tengo la última palabra aquí porque soy el hombre. No significa yo digo y usted hace. Significa, ser cabeza significa que amas como la cabeza de la iglesia amó. Ser cabeza de la mujer significa que la amas como Cristo la amó a ella. Ser cabeza significa entregar tu vida, un amor sacrificial que antepone la necesidad de tu esposa por encima de tus preferencias, por encima de lo que a ti te guste o no, por encima de lo que ella haga o deje de hacer, sino que por el hecho de ser tu esposa la tienes que amar como Cristo amó a su iglesia. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿A sacrificar tu tiempo? ¿Sacrificar tus energías? ¿Sacrificar tus preferencias? ¿Sacrificar el estoy muy cansado, está jugando el Barça, no quiero que me molestes? ¿Para atender la necesidad de tu esposa? Cuando estaba leyendo esto, hermanos, recuerdo que vino a mí un pensamiento, porque sobre todo aquellos que estamos llamados al ministerio, estamos muy dispuestos a abandonarlo todo para atender a nuestras congregaciones. Y eso es una actitud muy loable y muy buena, pero me cuestiono si tenemos la misma rapidez para abandonarlo todo y atender a nuestras esposas. Me cuestiono si tengo la misma iniciativa para preparar un sermón que para dedicar tiempo a escuchar a mi esposa y orar por ella. A sacrificar mi tiempo valioso para atender lo que mi esposa necesite. Hermano, con toda humildad, como tú igual, como alguien que necesita escuchar estas mismas palabras, te digo, ¿escuchas a tu mujer? No hablo de que ella te diga, necesito hablar contigo y tú, ajá, dime. No, hablo de, tomas tú la iniciativa para apartar un tiempo y saber cómo realmente está tu esposa. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo puedes orar por ella? Y no hablo de, Señor, bendice a mi esposa, amén. No, hablo de verdaderamente orar por ella. Hombres, ustedes no tienen la idea, así como yo tampoco la tenía, de cuán poderoso es orar por tu esposa delante de ella. No sabes la sensación de seguridad, de amor, que eso le demuestra a tu esposa cuando le dices, sé que has estado preocupada por esto y por esto, déjame orar por ti. Puede que tú a lo mejor no estés de acuerdo. Puede que a lo mejor para ti eso sea una trivialidad. Pero amas tanto a tu esposa como para orar por ella, aún cuando tú piensas que es una tontería. Déjame decirte que Dios escucha tus oraciones cuando muchas veces son tonterías. ¿Estamos dispuestos realmente a amar a nuestras esposas de esa manera? Fíjense lo que dice. Bueno, quiero contarles una anécdota antes de pasar al siguiente versículo. El doctor Robinson McQuilkin era el presidente del Columbia Bible College en Estados Unidos. Y en el año 1990, él renunció a todos sus compromisos ministeriales. Doctor en teología, muchísimos años de ministerio.
todavía con muchos años por servir al Señor, y renunció porque su esposa Muriel sufría de Alzheimer. Y fíjense lo que él escribió en su carta de renuncia, de resignación hacia tanto el ministerio como el staff que trabajaba con él. Fíjense lo que él dice, textualmente dice: quizás os ayude a entender que mi decisión de renunciar a este ministerio hoy fue tomada no recientemente, sino hace 42 años, cuando prometí cuidar de Muriel en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a todos aquellos proyectos llamados sueños que como hombres tenemos para cuidar de nuestra relación más preciosa después de la que tenemos con el Señor? Y repito, hermanos, es algo con lo que yo lucho día a día. La segunda cara de este mandamiento al hombre es algo positivo. Amad a vuestras mujeres, ese amor sacrificial que Cristo mostró por ella, negándose a sí mismo y dando su vida por ella. Es el mismo amor que estás llamado a mostrar. Pero hay otra cara. Y esto es algo que realmente me sorprende, porque dice el versículo, dice: y no seáis ásperos con ella. La palabra ásperos, literalmente del griego, significa y no las amarguéis. Mi otro cuñado, no Gunter, mi otro cuñado me enseñó un dicho que creo que a lo mejor a Gunter también se lo habrá dicho. Me dijo: esposa feliz, vida feliz. Es una ecuación que no falla. Y esta es una ecuación que hasta el apóstol Pedro conocía. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Fíjense lo que dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. Quiere decir, como a tu mismo nivel. Como alguien a quien tienes que dar honor, porque no está por debajo de ti en valor y en dignidad, sino que es tu igual, delante de los ojos del Señor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero decirte, hermano, que si tu vida con tu esposa no es una vida en la que tú la honras, tu vida espiritual no va a prosperar. Porque es como si Dios dijese: no estoy interesado en escuchar lo que tienes que decir si no eres capaz de hablar con amor a tu mujer. El evangelista Dwight L. Moody decía: si un hombre no trata bien a su esposa, no lo quiero escuchar hablando de cristianismo. Si un hombre es áspero y amarga a su mujer, no lo quiero escuchar hablando de la palabra de Dios. Para mí ha perdido todo el respeto. Y es muy triste ver, hermanos, cómo incluso la caballerosidad se ha perdido aún dentro de la iglesia. Cómo la ternura, el cuidado que el hombre debe tener hacia la mujer se ha perdido aún dentro de aquellos que nos llamamos creyentes. De aquellos que nos llamamos hombres según la imagen de Dios. Yo recuerdo mi primer año de matrimonio. Y esto es un comportamiento del que yo no estaba consciente. Y me acuerdo que cada vez que yo iba a la cocina y cuando quería usar algo, si mi esposa estaba allí, yo muy amorosamente le decía: apártate. Le decía: quítate. Porque fue la manera en cómo aprendí que un hombre hablaba a una mujer. Con poca caballerosidad, con poco respeto, con poca sutileza. Y a mí me da incluso frustración conmigo mismo, porque digo: ay, las mujeres sí son sensibles. Los hombres no nos dejamos llevar por las emociones tanto, hasta que hay un partido de fútbol. Te verás como las emociones nos controlan y nos dominan.
Pero generalmente vemos que la mujer es la más sensible. Ay, sí, las emociones, llora por todo. No, no, hermanos, estamos llamados a ser caballeros. Estamos llamados a tratar a nuestras esposas con sutileza, con ternura, con caballerosidad. Cosas tontas como abrir la puerta, dejar que ella coma primero. Lo que sea, hermanos, para mostrar que realmente tenemos cuidado de ella. Y ojo, al igual que esto no depende, igual que la mujer no debe estar sujeta a su marido si su marido es un buen esposo, tu amor tampoco depende de si ella es una buena esposa. Porque déjame recordarte que tú, siendo parte de la iglesia, tampoco estás sujeto a Cristo 100%, en el sentido de que tu comportamiento no es de obediencia completa al Señor, porque sigues luchando con pecado. Y si tú quieres amar a tu esposa si ella se sujeta a ti, entonces deberías esperar lo mismo del Señor, que Él te ame cuando tú te sujetes a Él. Pero hombre, eso no es lo que tú has recibido. Eso no es lo que Cristo te ha mostrado. En tu rebeldía, Él te mostró amor. En la rebeldía de tu mujer, tú debes mostrar amor. Y digo rebeldía entre comillas porque muchas veces los hombres no entendemos lo que realmente significa ser sujeta a su marido. Tiene que ser, hermanos, la palabra de Dios la que defina nuestro estándar de sujeción y de amor, de estar sujetos y de autoridad. Y no aquellos modelos que hemos aprendido de nuestras familias, que pueden que hayan sido cristianas o no, pero que tampoco son modelos perfectos. Y así como yo aprendí una manera de hablar a las mujeres heredada de mi padre, pero que es mi responsabilidad, no de él, tuve que aprender a que no debo hablar así a mi esposa. Pero es algo con lo que lucho todavía. El no ser áspero con ella. El no tratarla mal. El tratarla siempre como aquel vaso más frágil, aquel vaso digno que yo debo cuidar. De lo contrario, tu vida espiritual no va a prosperar. Y cualquier éxito ministerial o cualquier éxito en tu trabajo que puedas tener, tarde o temprano va a mostrar el verdadero carácter que tienes en casa. Por eso, hermanos, te digo que esto no vengo a ti a exhortarte como si yo estuviera libre del pecado, sino porque estoy en la misma posición que tú. Necesito esa misma gracia que transforme mi mente y me permita tratar a mi mujer con gracia, con sabiduría, con ternura, sin ser áspero con ella. Aun cuando crea que ella no está cumpliendo su rol como esposa. Y no quiero decir que mi esposa, que ese sea el caso, pero sé que hay muchos casos así. Hablamos de la familia, donde hay relaciones horizontales. El esposo y la esposa. Pero a lo mejor, no todos somos esposos y esposas, pero sí todos tenemos algo en común. Todos somos hijos. Independientemente de si somos mayores o menores, también hay un mandamiento de parte de Dios para aquellos que están bajo el cuidado de sus padres. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, versículo 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, cuando dice en todo, debemos entender que este todo se refiere a todo lo que no deshonra a Dios. Si mi padre me dice mata, yo no voy a matar porque estaría desobedeciendo al Señor, quien es una autoridad mucho mayor que mis padres. Tu padre puede prohibirte a la iglesia y tendrás que obedecerle, pero tu padre no puede prohibirte leer la Biblia y si lo hace aún tendrías que leerla. De modo que nuestra obediencia a nuestros padres siempre está sujeta a una obediencia que sea por encima al Señor. De la misma manera que los discípulos dijeron, corresponde obedecer a Dios o a los hombres. Pero siempre que nuestros padres, siempre que estemos bajo su cuidado, siempre que vivamos bajo su techo, debemos obedecer a nuestros padres en todo aquello que no deshonre el nombre de Dios.
Recordemos, hermanos, que este mismo principio aplica para nuestra sujeción a las autoridades. Como cristianos estamos llamados a sujetarnos a todas las autoridades civiles de los gobiernos. Por muy corruptos que sean, del partido que sean, estamos llamados a pagar impuestos, a obedecer la ley, siempre que ésta no vaya en contra de los preceptos de Dios. Y sabemos que en un futuro, a lo mejor como cristianos, seremos perseguidos por eso. Por eso nuestros hermanos en India son perseguidos. Ellos a lo mejor tienen que ocultar sus celebraciones navideñas. Eso no es un mandamiento del Señor. Celebran la Navidad. Eso lo pueden hacer. Tienen que someterse a la ley. Pero nunca dejarán de ser cristianos. Nunca dejarán de adorar a Jesucristo. Y por eso expondrán sus vidas siempre. Lo mismo pasa con nuestros padres. Debemos obedecer a nuestros padres en todo, siempre que estemos bajo su cuidado. Y debemos darle honra y honor en todo. Fíjense lo que dice Efesios 5. Este pasaje en Efesios 5, del 22 al 6:4, es un pasaje prácticamente paralelo, una extensión mucho más larga del pasaje en Colosenses. Porque exactamente lo mismo que dice en Colosenses es lo que dice en Efesios, pero mucho más explicado. Fíjense lo que dice Efesios 6, versículo del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Por eso dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El Señor da un galardón a aquellos que honran a sus padres y a su madre. Y tendrán larga vida en la tierra. Sabemos que esto no es una ecuación matemática, pero el Señor promete bendición para aquellos hijos que honran a sus padres. Y esto no termina cuando dejamos de vivir en la casa de nuestros padres. Ya cuando yo abandono mi casa para unirme a mi mujer, yo me convierto en un adulto que toma sus propias decisiones pensando en su familia, pero eso no quita de mí la responsabilidad y el mandato de honrar a mis padres. Todo lo que los padres dieron por nosotros cuando necesitamos de ellos, como hijos tenemos la responsabilidad de honrarlo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Recientemente escuché un video corto de un pastor que hablaba precisamente de este tema, y él decía: miren, en el cementerio hay dos tipos de personas. Unos que lloran recordando su relación en vida con esta persona que ha muerto, y otros que lloran de remordimiento porque nunca le dieron en vida el tiempo que ahora no le pueden dar, ahora que su padre o madre ha muerto. Y eso es cierto. La pregunta es, como hijo ya adulto, casado, con hijos, ¿todavía honras a tus padres y a tu madre? ¿A tu padre y a tu madre? ¿Todavía estás pendiente de ellos? Para reconocer todo lo que te han dado. Y tú me dirás: pero es que mi padre fue un mal padre, nunca me abrazó, nunca me dijo esto, ni una palabra de cariño. Pero si tú estás ahora en Cristo, debes mostrar toda la falta de cariño que tu padre o tu madre no te dieron, la debes mostrar tú a ellos. Yo recuerdo, hermanos, yo tuve una relación muy difícil con mi papá. Y recuerdo una vez orando, tenía 17 años, y el Señor me confrontó claramente y me dijo: ¿cómo tu padre va a creer en un Dios perdonador y amoroso si su propio hijo, que dice que me conoce, no le ama y le perdona? Hermanos, para mí fue un golpe duro, porque entendí que en Cristo Él puede sanar cualquier herida que mis padres hayan causado. Y yo tengo ahora la capacidad de amarle incondicionalmente. El modelo de familia es un modelo, el modelo de familia de Dios es un modelo que no depende del comportamiento del otro, sino que depende de lo que has recibido de Dios. Es un modelo que se nutre del amor de Dios y que expresa el amor de Dios a cada uno de los miembros de la familia. Y finalmente, hermanos, cuando estudiaba este versículo 21, que dice lo siguiente:
Padres, y aquí se refiere a padre y madre, no solamente al hombre, sino padre y madre. A los dos les dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo primero que se me vino a la mente es: ¿cómo voy yo a hablar de algo que yo no conozco? ¿Cómo voy yo a hablar a la congregación de cómo ser padre si no tengo hijos? Pero quien escribió esto ni estaba casado ni tenía hijos, pero sigue siendo la palabra de Dios. Así que no basado en mi propia experiencia, ni basado en lo que he vivido o no he vivido, sino basado en la palabra de Dios, hermanos, es que hablo con ustedes sobre esto con toda humildad. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperar es exactamente muy parecida a la palabra no seáis ásperos con ellas. Es decir, no causes en tu hijo frustración, no causes en tu hijo desaliento, no causes en él algo que le haga querer renegar de pertenecer a tu familia. No causes en él esa sensación de decir: no aguanto esto. Eso no quiere decir no disciplinar a los hijos, en absoluto. Porque si vemos en Efesios versículo 4 dice: y padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una gran diferencia entre criar a un hijo con disciplina y con amonestación, y maltratar y exasperar y provocar que un hijo se moleste y odie a su familia. Como padres, aquellos que son padres tienen la responsabilidad de criar hijos para que sean adultos, no para que sean adolescentes eternos. No es mimarlos, no es consentirlos al punto de que sean niños malcriados. Es cuidarlos, es darle un ambiente seguro en el que ellos puedan crecer y aprender cómo vivir la vida cuando sean adultos. Cómo deben glorificar al Señor en su vida, tanto siendo niños como adultos. Ellos deben ver el carácter de Dios Padre en nosotros. Deben conocer el amor de Dios por medio del amor de sus padres. Pues que no sabéis que eso fue lo que el Señor encomendó al pueblo de Israel. Y hablarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué cosas eran? ¿Cómo Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto? Los padres tienen la responsabilidad de mostrar la gracia, la misericordia y la santidad de Dios a sus hijos. Amonestarlos con disciplina, sí, pero amarlos de manera incondicional. Y hermanos, yo espero que cuando me toque ser padre, mi hijo pueda ver estas mismas palabras que con tanta energía hablo aquí, las pueda ver reflejadas en mí en casa. Esa es mi oración y al mismo tiempo es mi miedo de que no lo haga. Y exhorto a aquellos que son padres a meditar sobre estas cosas. Porque el Evangelio, hermanos, no es un Evangelio individual que afecta únicamente la mente del individuo, sino es un Evangelio que afecta el corazón, transforma la manera en que vivimos nuestras relaciones, transforma la manera en la que nos conectamos con otros, para que otros puedan ver el carácter de Cristo en mi vida. Esta enseñanza sobre la familia no la podemos desconectar de lo que Pablo viene diciendo en los versículos anteriores del capítulo 3, cuando dice: vestíos pues como escogidos de Dios, mostrando todos los atributos de Dios, entrañable misericordia, benignidad, humildad, paciencia, soportándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. Y ese es el Evangelio que debe ser visto en las familias cristianas. Ese es el modelo de familia que Dios creó. Y tenemos la responsabilidad, como un nuevo hombre, de vivir en un nuevo hogar.
Oremos. Padre, gracias quiero darte por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque muchas son nuestras faltas. Muchas, Señor, son nuestras equivocaciones, nuestros pecados. Y yo quiero pedirte especialmente, Señor, por las relaciones familiares de esta iglesia. Señor, constantemente, tanto yo en mi matrimonio como muchos otros tienen discusiones, dificultades, que nos llenan muchas veces, Señor, de amargura, de desaliento. Nos llenan muchas veces, Señor, de ganas de tirar la toalla. De ganas de pagar al otro con la misma moneda. Señor, pero yo quiero rogarte especialmente por las familias de esta iglesia. Que sean familias protegidas por tu palabra. Que sean familias fundamentadas en tu evangelio. Que sean familias que en sus relaciones con los miembros de ese núcleo familiar muestren el mismo amor que tú has mostrado por tu iglesia. Y para que si hay algún miembro en esa familia, Señor, por medio de ese amor mostrado pueda llegar a conocerte. Para que seas tú glorificado y alabado en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén.